¿Has pensado en hacer meditación, pero sientes que es algo de gente rara? ¿Te han recomendado hacer meditación porque tienes estrés, ansiedad y no sabes muy bien cómo hacerlo? ¿Has pensado si servirá de algo realmente? ¿Has probado ya alguna vez hacer meditación y no ha pasado absolutamente nada? Pues quédate porque en este vídeo voy a explicarte cómo puede ayudarte la meditación y un poquito sus bases científicas. Yo practico meditación desde hace 4 años a diario y gracias a la meditación curé ansiedad patológica. No esta ansiedad de que el día, la vida te supera, de uff, qué agobio, cuántas cosas tengo que hacer, no llego. No, ansiedad de estar en tu sofá tranquilamente viendo una película y de repente no poder respirar. O tener síntomas físicos de enfermedades sin tener ninguna enfermedad. Esa es la ansiedad patológica la que yo viví. También curé mis ataques de pánico. Yo ingresaba en urgencias de los hospitales con síntomas de enfermedades. Por ejemplo, recuerdo uno muy fuerte que tenía un cuadro completo de infarto y no tenía nada, era un ataque de pánico. También las fobias, curé las fobias con la meditación, cosas que me gustaban, que amaba hacer y que amo hacer, como viajar, subir en avión, conducir, estar en una barbacoa, en un espacio abierto. Empecé a coger fobia a esas cosas cotidianas que me gustaban hacer. Y todo esto y más, y mi herida del alma, mi herida paterna, todo esto lo curé con meditación, sin fármacos y sin tratamiento psicológico. Mi nombre es María del Mar y ayudo a mujeres que sienten que su padre no estuvo ahí para ellas en algún momento de su vida y las ayuda a curar esas heridas para alcanzar esa paz, ese equilibrio interior, esa felicidad que tanto buscan y anhelan. Puedes encontrar más información en mi web, mariadelmarmediterráneo.com, y quédate hasta el final porque al final del vídeo tengo un anuncio importante que hacerte. Meditación. ¿Qué consigues con la meditación? La meditación es un proceso introspectivo en el que eliminas interferencias, primero externas, luego las tuyas propias de pensamiento, tus juicios, y llegas a un punto central de conexión en el que puedes acceder a tu subconsciente. ¿Cómo? Practicando, entrenando la posición del observador hacia ti mismo, hacia tus pensamientos, hacia tus emociones, hacia tus programas internos automatizados que se programaron cuando tú eras pequeño. De esta manera se puede llegar a la raíz del problema, observar, sacarla, estaba ahí, la teníamos ahí mega enterrada, la sacamos, la observamos, la validamos, la aceptamos y la digerimos. El proceso de digestión es el más duro, es el que estamos evitando confrontar constantemente, por eso no queremos mirar ahí adentro. Pero es necesario porque estos problemas que estás teniendo, ya sea rencor, ya sea sufrimiento, ya sean otras manifestaciones más severas como la ansiedad, como la depresión, como ataques de pánico o otro tipo de manifestación, está revelando un daño, un dolor interno olvidado, no tratado, y está tratando de llamar tu atención a gritos, y esos gritos son estas manifestaciones que, bueno, en medicina tradicional se llaman enfermedades o patologías. Para mí realmente son manifestaciones de heridas no curadas que están tratando de decirte, oye, mírame, oye, préstame atención, porque aquí hay algo que no está resuelto y necesita de ti, te necesita tu atención. Y bueno, un poquito de curiosidad, meditación, en tibetano significa conocer algo, y hacia la persona se entiende como autoconocimiento en sánscrito, que es la lengua origen indoeuropea, como para nosotros los hispanohablantes es el latín, para ellos es el sánscrito, significa autocultivarse.
La producción científica en torno a la meditación es muy amplia. En internet tienes acceso a un montón de artículos científicos que te van a hablar sobre pruebas, ensayos, experimentos acerca de la meditación, y algunos de los aspectos más relevantes que podemos destacar es que aumenta el espesor de la corteza cerebral, es decir, el neocórtex, la parte que se encarga de la cognición, del pensamiento lógico y racional. Aumenta el espesor de la materia gris y también del hipocampo. Abajo en la descripción, si quieres, te dejo algunos enlaces a las investigaciones que me estoy refiriendo. Puedes encontrar muchísimas más. ¿Qué necesitas para meditar? Desde un punto de vista científico. Pues necesitas tu lóbulo frontal, esta sección del cerebro. Como he explicado un poquito anteriormente, la meditación es necesario adquirir un hábito con ella porque vamos a entrenar la observación y la atención. ¿Sobre qué? Sobre nuestros pensamientos, la película mental que cada día pasa sobre nuestra mente, sobre los programas que tenemos en la cabeza, es decir, cómo reaccionamos hacia ciertos comportamientos de otras personas, hacia ciertas frases, hacia ciertas conductas, cómo nos afecta eso, cuál es nuestra respuesta, etc. Vamos a observar y a mantener la atención sobre nuestras emociones, sobre aspectos de la actualidad primero, es decir, cómo nos estamos sintiendo acerca de nuestra relación de pareja, nuestra situación familiar, nuestro trabajo o nuestra situación laboral o cualquier situación actual que tengamos. Esto, al ir atravesando capas de emociones, vamos a transportarnos un poco al pasado, porque vamos a ir viendo el origen o de dónde vienen, de dónde se arrastran estas emociones, estos sentimientos. También con la meditación, con la práctica continuada de la meditación, vamos a llegar a situaciones pasadas que nos marcaron. Nuestro cerebro se configuró así por las experiencias que vivimos y pasaron al subconsciente y explican por qué hoy nos comportamos como nos comportamos, actuamos como actuamos, reaccionamos como reaccionamos. ¿Qué va a pasar cuando entrenemos esta atención sobre estos aspectos y nuestra posición de observador hacia nosotros mismos? ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar a ver, a sentir y a entender que todo eso que estamos observando en nosotros no somos nosotros. Es decir, yo entiendo que esto que voy a decir cuesta comprenderlo, a mí por lo menos me costó un montón, porque yo decía, perdona, pero te confundes. Tú no eres tus pensamientos y te vas a dar cuenta de ello. Bueno, primero tú no eres tu cuerpo, aunque estás dentro de él, digamos. Tampoco eres tus emociones. Y esto es algo que vas a ir vivenciando si me vas siguiendo en mis vídeos siguientes, porque al final de este vídeo, como te he dicho, tengo un anuncio que darte y si me sigues vas a ir descubriendo estas partes en ti mismo. ¿Qué va a suceder? Una toma de conciencia. ¿Qué sucede en la actualidad? Que esa posición de observador no hemos tomado posesión de ella. Digamos que esa silla en la que tú te posicionas como observador está vacía. Ni siquiera sabemos que existe, porque nadie nos ha hablado de ella, nadie nos ha enseñado cómo se hace esto. De manera que vamos a aprender a saber que esa silla está ahí, a ubicarla, a tomar asiento en ella, y el entrenamiento es necesario para mantenerte en esa silla de observador, porque llevas toda tu vida
si tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, los que tengas, toda tu vida sin estar en esa silla de observador. De manera que al principio no vas a estar cómodo ahí, no vas a saber manejarte en esa posición, porque es algo nuevo, es algo que no has hecho antes y tienes que entrenarlo, necesitas entrenarlo. Vamos a hacerlo y vamos a ver cómo se hace en siguientes vídeos. Quiero contar una experiencia personal que para mí fue muy reveladora. Yo estaba practicando una meditación activa, concretamente el Qigong, y estaba yo en esa época con estos ataques de ansiedad y estos ataques de pánico. Como estaba tan afianzada en esa posición de observador, mientras yo hacía esta práctica, pude observar lo que se desarrollaba en mi subconsciente. Es decir, observé cómo a cámara lenta en mi cerebro saltó, se activó esa reacción de ansiedad. Lo que pasó simplemente fue que hacía calor, me bajó un poquito la tensión y mi cerebro reptiliano encargado de mi supervivencia se activó, activó la señal de alarma, estamos en peligro. En el momento que yo observé eso, fui consciente de lo que pasaba y cómo pasaba, todo se solucionó. Cuando emergió a mi conciencia esa programación o mala programación que se había forjado de alguna manera en mi cerebro, yo entendí que no había nada por lo que preocuparse. De manera que, posteriormente, cuando este sistema de alerta mío se activaba, como yo ya había visto por qué se activaba, y era una mala configuración, se me estaba activando un sistema de alerta de supervivencia por una razón que no era un peligro que no era real, como era una bajada de tensión, porque si te baja la tensión, te tumbas, te pones al fresco, bebes agua y se te pasa, normalmente. Bueno, ¿qué sucede en tu cerebro neurológicamente con la meditación? La meditación, la práctica sostenida de la atención, produce nuevas conexiones entre neuronas y esto repetidamente construye nuevas redes neuronales, de ahí a que aumente el espesor de la corteza cerebral. ¿Qué sucede? Que se activan nuevas secuencias de neuronas, produciendo cambios estructurales reales en tu cerebro. Esto va cambiando tu manera de pensar, tu manera de percibir el mundo, la vida, a ti mismo, y a lo largo del tiempo estas modificaciones reales, estructurales en tu cerebro influyen lógicamente en ti, en cómo tú te comunicas, en cómo tú te relacionas, etc. Bueno, yo sin ser ninguna experta en el cerebro ni en neurología, pero bueno, sabemos que la comunicación entre las neuronas se da por corrientes eléctricas, ¿no? Estas corrientes eléctricas generan un campo electromagnético que se puede medir y de esta medición resulta el electroencefalograma. Bueno, de este campo electromagnético se han podido diferenciar diferentes tipos de ondas. Entre ellas destacamos delta, zeta, alfa, beta y luego hay ahí investigaciones que hablan de gamma. Luego explicaré un poquito gamma. Las ondas delta las tienen los recién nacidos, que no tienen actividad cognitiva prácticamente, simplemente se dice que están en su pura esencia, en su ser, ¿no? Todavía no tienen pensamiento lógico y bueno, es la edad comprendida entre los 0 y los 2 años. También los adultos lo tenemos en el estado de sueño profundo. Luego tenemos las ondas zeta, que ya las presentan los niños de 2 a 5 años aproximadamente. Y para nosotros, para el humano, bueno, aquí hay una actividad cortical muy leve, bajita. Y para el adulto,
es este estado de ensoñación, de que te preguntan, ¿estabas durmiendo? Y tú dices, sí, pero he escuchado algo, o sea, estoy como un pie aquí y un pie allí. Es el estado Z. Luego entramos en el estado alfa, con los niños de 5 a 8 años, donde empieza ya a desarrollarse ahí la actividad más lógica y racional, la actividad neocortical. Y luego entramos en beta. Ya los niños a partir de los 8 12 años empiezan a entrar ya en el mundo ya analítico, racional, dejan ya el mundo un poquito, esto es paulatino, van dejando el mundo de la imaginación, del interior, de la conexión interior, de las emociones, etc. Dentro de beta se diferencian tres frecuencias diferentes. Alta, media y baja. La alta es un estado de estrés, esto de llego tarde, esto de estar en un atasco, madre mía, lo mataba. El estado alterado es beta alto. También un estado de hipervigilancia, hiperatención. Si estás, por ejemplo, en el trabajo, algo está sucediendo y no sabes muy bien qué está pasando, te estás con 24 antenas puestas para entender qué está sucediendo. Esto es beta alto. Beta medio, pues estás más relajado. Por ejemplo, estás leyendo sobre un tema que te gusta, que te interesa y que estás aprendiendo, estás en beta medio. Y luego beta bajo es un estado más relajado. Por ejemplo, si alguien te está hablando de un tema que ya conoces muy bien y te mueves muy cómodamente en ese tema, pues estás en un estado mental relajado, en beta bajo. ¿Qué sucede con la meditación en estas ondas cerebrales? Lo que sucede es que vamos a llevar nuestra actividad cerebral, las ondas, la frecuencia en la que se mueve, en la que trabaja nuestro cerebro, desde beta alto, y vamos a ir descendiendo. ¿Hasta dónde? Bueno, eso hay que entrenarlo. Pues de beta alto estrés, a beta medio una atención agradable, a beta bajo un estado relajado, un poco ahí de comodidad. Y con la meditación ya podemos pasar a alfa, el primer estado de relajación. Es este estado relajado en el que ya no influyen tus estímulos externos, es decir, cierran los ojos, te ponen música relajante, ya no tienes esa entrada de visual, auditiva, de toda la información que te está llegando del exterior, y tu cerebro, como ya no recibe toda esa información, como un coche que baja sus revoluciones, empieza a bajar sus revoluciones. Con la práctica de la meditación podemos llegar al estado Z. El estado Z es súper revelador, tienes una puerta abierta al inconsciente, es el estado de ensoñación, pero con una intención súper despierta, es decir, digamos que has desactivado todas esas áreas cerebrales que se encargan de procesar la información del exterior, has minimizado toda esa parte cerebral que se encarga de procesar información, el pensamiento, que tú estás con tu día a día ahí recordando tengo que hacer tal cosa, todas esas cosas de tengo que hacer, me falta por hacer, etcétera, ¿cómo lo digo? Lo minimizas. No digo que lo eliminas, puedes llegar a eliminarlo, aunque sea intermitentemente, pero lo minimizas. Bajan las revoluciones del cerebro brutal. Y luego, pero sin embargo, tu atención está totalmente lúcida y despierta, es decir, está en esa posición de observador, viendo todo lo que pasa aquí, en ti. Brutal, tienes que probarlo. Y luego está la fase delta, que es la fase del sueño profundo, donde el cuerpo se regenera, se produce la renovación celular. Yo no estoy segura de haber entrado en este estado, la verdad. Sí he entrado en estados muy, muy profundos de meditación, donde he podido ver y observar mi subconsciente. De hecho, he tenido momentos, debido al entrenamiento que yo hago, a la práctica diaria de meditación, a veces, sin yo buscarlo, involuntariamente, mientras duermo. Tú duermes y no te enteras de nada, ¿no? Como muchos recuerdan lo que has soñado.
Pero me ha pasado que estoy durmiendo y de repente mi atención se enciende y está viendo todo lo que está pasando en mi cabeza. Es brutal, me da una información, me da explicación de cosas de mí, de mi vida, brutal. Y esto no lo hago voluntariamente, quizá ese sea el estado delta. Y bueno, estoy intentando aprender cómo entrar voluntariamente en ese estado. Bueno, y las ondas gamma cerebrales. Aquí sí que no he llegado yo, es el estado de la iluminación, de la dicha y felicidad continua y perpetua, es el estado del iluminado. ¿Cuándo comienza la curación o sanación de esas, como decía antes, esos reflejos que estás percibiendo tú, ya sea en forma de estrés, ansiedad, etc., llegando a la raíz y haciéndote consciente de todo eso, accediendo a tu subconsciente, observándolo, validándolo y digiriéndolo. Bueno, y llegamos ya a la parte final del vídeo y te lanzo un reto. Si crees que la meditación es para ti, si te gustaría empezar a meditar en base a lo que has aprendido hoy, a lo que te he contado, apúntate a mi reto 21 días, cura tus heridas paternas. También vale para las heridas del alma en general, sin embargo, como yo trabajo con mujeres, con heridas paternas en particular, voy a centrar la meditación en las heridas paternas. Pero ya te digo, si quieres seguirlo por otro tipo de malestares interiores que tú puedas estar sintiendo, también eres bienvenida, por supuesto. Y bueno, hago este reto porque cuando yo estaba en mi proceso de malestar, cuando estaba ahí dentro en el pozo y no sabía cómo salir ni veía la salida, es algo que hubiera agradecido muchísimo haber tenido, por eso hoy lo estoy creando. Apúntate al grupo privado de Facebook, que te voy a dejar ahí también abajo, donde vamos a ir compartiendo esta experiencia conjunta que vamos a vivir todas sobre el aprendizaje de la meditación y la curación de nuestras heridas del alma, en concreto la herida paterna. Comenta ahí abajo si tienes algo que opinar, dale like al vídeo si te ha gustado, si conoces a alguien que se puede beneficiar de este vídeo, compártelo por las redes sociales. No dudes en entrar en mi página web, mariadelmarmediterráneo.com, donde puedes encontrar material y recursos que pueden ayudarte. Si tienes una consulta o pregunta que hacerme, escríbeme a soyyo@mariadelmarmediterráneo.com y te contestaré encantada. El reto empieza la semana que viene, así que suscríbete para no perderte nada. Empezamos la semana que viene, estate preparada y nada más. Recuerda, ámate.